En este nuevo tema hablaremos de electricidad. Considero que es importante hablar de electricidad principalmente por dos motivos. El primer motivo es porque cuando hablamos de audio aparecerán muchos conceptos de electricidad. El audio es el sonido pero en forma eléctrica para poder manipularlo y modificarlo. El segundo motivo importante es porque en el mundo del espectáculo utilizamos muchos dispositivos electrónicos, algunos de ellos de gran potencia. Por eso veo de gran importancia tener en cuenta algunos conceptos importantes de seguridad relacionados con la electricidad. En esta imagen podemos ver un circuito eléctrico simple. Todo circuito eléctrico tendrá una fuente de energía, un cable conductor y una resistencia que será el dispositivo que queremos hacer funcionar. Esta resistencia puede ser una bombilla, un altavoz o un motor. ¿Cómo funciona este circuito eléctrico? Primero de todo necesitamos una fuente de energía eléctrica como puede ser una batería o una pila. Cuando la fuente está cargada quiere decir que en un extremo tiene átomos cargados con electrones y en el otro extremo átomos con ausencia de electrones. Cuando conectemos esta batería al circuito eléctrico, los electrones buscarán el camino a través del conductor y la resistencia para ir a los átomos con ausencia de electrones para estabilizarse. Este movimiento de electrones es lo que llamamos electricidad. Cuando hablemos de electricidad, vamos a tener en cuenta tres magnitudes: la tensión, la resistencia y la corriente o intensidad. Para entender mejor estas tres magnitudes, podemos hacer una similitud con agua. Vamos a entender que el agua que está en el depósito son los electrones almacenados en la batería. La tensión sería la diferencia de altura del agua. Esta diferencia de altura es la que da la fuerza para que el agua se mueva. La resistencia será lo ancho que tenemos el tubo. Cuanto más estrecho es este tubo, más le va a costar pasar al agua. La corriente será el caudal. El caudal es la cantidad de agua que pasa en función al tiempo. Por ejemplo, 10 litros por minuto. Ahora que tenemos claro el concepto, vamos a llamar cada una de estas unidades por su nombre. La unidad de la tensión la llamaremos voltio. La unidad de la resistencia la llamaremos ohm. Y la de la intensidad le llamaremos amperio. Existe una relación entre todas estas unidades, si modificas el valor de una se ven afectadas las otras. De tal forma, si sabes el valor de dos de ellas puedes saber el valor de la tercera. Esta relación la podemos calcular mediante la ley de Ohm. Otra magnitud a tener en cuenta es la potencia. Su unidad será el vatio. La potencia nos viene determinada del producto obtenido entre la intensidad y la tensión. Estas fórmulas nos serán muy útiles para calcular cuántos dispositivos podemos conectar en una misma línea de corriente. Por ejemplo, haciendo la división entre la potencia del consumo y la tensión de servicio. Vistas ya las cuatro principales magnitudes, debemos conocer dos tipos distintos de corriente: la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es la que solemos encontrar en baterías, pilas o fuentes de alimentación de corriente continua. La corriente alterna es la que nos proviene de la red eléctrica. En pocas palabras, la que tenemos en los enchufes de casa para conectar los aparatos eléctricos. ¿Cómo funcionan cada una de estas corrientes? La corriente continua es la que mantiene su flujo de electrones de una forma constante en un único sentido, como el caso que habíamos explicado anteriormente. De un extremo de la pila cargado de electrones al otro extremo de la pila con ausencia de electrones. En cambio, la corriente alterna, al estar producido con un elemento circular como puede ser un generador alternador, nos crea una corriente con señal sinusoidal. Igual como vimos cuando explicaba que era un tono puro de sonido. En este caso, en cada periodo tenemos una parte del ciclo positivo y la otra media parte en negativo. Esto produce que los electrones van hacia un sentido durante el ciclo positivo y hacia el otro sentido durante el ciclo negativo. La frecuencia de esta corriente alterna varía según el continente. En Europa la frecuencia estandarizada son 50 Hz. En el continente americano 60 Hz.